¿Qué hace realmente bueno a un remake? Piénsalo por un momento. Si una película cambia demasiado, los fans dicen que destruyó el clásico. Pero si es casi idéntica al original, entonces ¿para qué hicieron eso? Y ahí está el gran dilema de los remakes a live action, y sobre todo de Disney. Durante casi 3 décadas el estudio ha apostado por convertir sus clásicos animados en películas live action. Algunos logran conquistar tanto a la crítica como al público, recaudando más de $1.000 millones por película, y demostrando que estas historias podían volver a emocionar a una nueva generación. Tristemente, son pocas los que lo logran, porque otras terminan siendo decepciones, polémicas o simplemente versiones que nadie sintió necesarias. Entonces, ¿qué hace que un remake funcione? ¿Ser fiel al original? ¿Atreverse a cambiar? ¿Encontrar un equilibrio entre nostalgia y la innovación? Hoy vamos a intentar descubrirlo, porque vamos a recorrer todos los remakes live action de Disney, ordenados de la peor a la mejor, analizando cuáles entendieron la esencia de los clásicos y cuáles demostraron que revivir la magia no es tan sencillo como parece. Así que prepara tus opiniones, porque seguramente habrá películas con las que estarás completamente de acuerdo y otras que harán que quieras discutir en los comentarios. Y para mí, la peor de todas es Pinocho. Si había un remake que parecía destinada al éxito, era esta película, con Robert Zemeckis en la dirección, Tom Hanks como Geppetto y el respaldo de Disney. Todo apuntaba a una nueva versión inolvidable del clásico de 1940, pero el resultado fue exactamente lo contrario. La película recibió críticas por su CGI irregular, cambios que no aportaban a la historia y una narrativa que nunca logró recuperar la magia, la emoción ni el encanto de la versión animada. Muchos sintieron que simplemente existía para repetir la historia, pero con menos personalidad y menos corazón. Y por si fuera poco, tuvo la mala fortuna de estrenarse el mismo año que Pinocho de Guillermo del Toro. Mientras la versión de Disney fue vista como un remake innecesario, la de Del Toro fue aclamada por reinventar el cuento con una visión artística única, hasta el punto de ganar Oscar a Mejor Película Animada. La comparación fue inevitable y devastadora. En cuestión de meses, el Pinocho de Disney pasó prácticamente desapercibido, eclipsado por una versión que demostró que aún era posible contar esa historia de una forma fresca y emocionante. Por eso Pinocho ocupa este puesto, demostrando que tener un gran presupuesto y nombres importantes detrás de cámaras no siempre es suficiente para recrear la magia de un clásico. En el número 17 tenemos a Blancanieves. Pocas películas llegaron a los cines con tantas polémicas como esta. Mucho antes de su estreno, el remake ya estaba en el centro de la conversación por los cambios anunciados a la historia, las decisiones creativas alrededor de los 7 enanos y las constantes discusiones en redes sociales. Cuando finalmente llegó a los cines, las cosas no mejoraron. El cuestionado CGI utilizado para los enanos fue uno de los aspectos más criticados, además de que muchos espectadores sintieron que la película había perdido parte del encanto y la sencillez que hicieron inmortal al clásico del 37. A todo eso se sumó otro factor que terminó afectando la percepción del público: las declaraciones y la actitud pública de su protagonista, Rachel Zegler. Varias de sus entrevistas en las que criticó aspectos de la película original o habló sobre los cambios de esta nueva versión generaron una fuerte reacción entre muchos fans. Aunque las opiniones personales de un actor no determinan por sí solas la calidad de una película, en este caso sí contribuyeron a que el ambiente alrededor del estreno fuera mucho más tenso y polarizado. El resultado fue un remake que nunca logró conquistar ni a la crítica ni al público, convirtiéndose en uno de los proyectos más controvertidos de Disney en los últimos años y demostrando que a veces los problemas fuera de la pantalla pueden ser tan importantes como lo que ocurre dentro de ella. En el número 16 tenemos Dumbo. Cuando Disney anunció que Tim Burton dirigiría Dumbo, muchos pensaron que era la combinación perfecta. Burton siempre ha tenido una sensibilidad especial para contar historias sobre personajes incomprendidos, así que un elefante rechazado por ser diferente parecía ideal para su estilo. Pero el resultado terminó siendo mucho más frío de lo que muchos esperaban. El mayor problema de la película es que pierde el foco en Dumbo. En el clásico animado de 1941, toda la emoción gira alrededor de ese pequeño elefante y de la relación con su madre. Aquí, en cambio, gran parte del tiempo se dedica a personajes humanos que nunca llegan a ser realmente interesantes. La historia se siente mucho más preocupada por construir un drama alrededor del circo que por hacer que conectemos con Dumbo. Y eso es lo más sorprendente. Una película sobre un elefante que vuela debería ser profundamente emotiva, pero muchas veces se siente distante. Visualmente tiene momentos hermosos y el diseño de Dumbo funciona bastante bien, pero la emoción del original casi nunca aparece con la misma fuerza. Incluso muchos fans de Tim Burton sintieron que esta vez su estilo estaba demasiado contenido, como si la película no fuera completamente una obra suya ni
tampoco una verdadera evolución del clásico de Disney. Aunque está lejos de ser un desastre, termina sintiéndose como una oportunidad desaprovechada para reimaginar una de las historias más emotivas del estudio. En el número 15, Mulan. Pocas decisiones dividieron tanto a los fanáticos como las que tomó Disney con Mulan. Desde el principio quedó claro que esta no sería una adaptación fiel del clásico de 1998, sino una versión mucho más seria, inspirada en la antigua leyenda china. Eso significó decir adiós a algunos de los elementos más queridos de la película animada. Mushu desapareció por completo, las canciones dejaron de formar parte de la historia, y el tono ligero fue reemplazado por un enfoque mucho más dramático y solemne. Para algunos esto ayudó a darle un aire más épico, pero para otros hizo que la película perdiera gran parte de su personalidad. Otro cambio muy criticado fue la forma en que se presenta a Mulan. Mientras que en la versión animada se convierte en una gran guerrera gracias a su esfuerzo, disciplina e inteligencia, en el remake parece poseer habilidades extraordinarias desde el principio gracias al concepto del chi, lo que hace que su evolución se sienta mucho menos inspiradora. A esto se sumaron varias polémicas fuera de la pantalla, desde el estreno exclusivo en Disney Plus, con un costo adicional en varios países, hasta la controversia relacionada con algunas declaraciones de su protagonista y parte del rodaje. Todo ello terminó afectando aún más la recepción de la película. Aunque sus escenas de acción, la fotografía y el diseño de vestuario fueron ampliamente elogiados, la mayoría coincidió en que al eliminar el humor, la música y buena parte del corazón de la historia, este remake perdió justamente aquello que convirtió a Mulan en uno de los clásicos más queridos de Disney. En el número 14, Moana. Moana es probablemente el mejor ejemplo del gran dilema de los remakes de Disney, porque a diferencia de otros que fueron criticados por cambiar demasiado, esta recibió una pregunta completamente distinta. ¿Para qué hacer un remake si es casi igual a la original? La película mantiene prácticamente la misma historia, los mismos personajes, las mismas canciones y hasta muchas escenas recreadas plano por plano. Las actuaciones son entre mediocres y decentes. Los efectos visuales cumplen y Dwayne Johnson volvió a encarnar a Mowgli. Y aquí está un gran problema. Que lo haya hecho bien como la voz no significa que ponerse una película lo vuelve el dios hawaiano. El problema es que la versión animada de 2016 sigue siendo una de las películas más queridas y visualmente impresionantes del estudio. Apenas habían pasado 10 años desde su estreno, por lo que para muchos espectadores simplemente era demasiado pronto para volver a contar exactamente la misma historia. Y esa fue la principal crítica. No es una mala película, simplemente no ofrece suficientes razones para existir. En lugar de expandir el universo, profundizar en los personajes o representar una nueva visión, el remake se limita a recrear una película que todavía se siente moderna y vigente. Al final, Moana demuestra que un remake no solo debe ser bueno, también debe justificar su existencia. Porque cuando el público sale del cine pensando que habría disfrutado lo mismo viendo la versión animada en casa, es difícil considerar que el objetivo se haya cumplido. En el número 13, La Sirenita. Y es que desde que Disney anunció que Halle Bailey sería la nueva Ariel, La Sirenita se convirtió en uno de los remakes más debatidos de todos los tiempos. Gran parte de la conversación giró alrededor del cambio en el color de la piel de la protagonista, generando una enorme polémica incluso antes de que existiera un solo tráiler. Sin embargo, una vez estrenada la película, incluso muchos de quienes tenían dudas coincidieron en algo. Halle Bailey hizo un gran trabajo. Su interpretación de Ariel fue uno de los aspectos más elogiados, especialmente por su carisma y sobre todo por su impresionante voz en canciones como Part of Your World, considerada por muchos una de las mejores versiones del tema. Pero donde la película sí recibió críticas fue en el apartado visual. Aunque algunas secuencias bajo el mar lucen espectaculares, el intento de hacer a los animales más realistas termina jugando en su contra. Sebastián, Flounder y Squirrel perdieron gran parte de la expresividad y el encanto que tenían en la versión animada. Uno de los cambios que más extrañaron a los fans ocurrió durante Bajo el Mar. En el clásico de 1989 la canción era una explosión de color, humor y creatividad, con decenas de animales marinos tocando instrumentos y convirtiendo el océano en una auténtica fiesta. En el remake, al buscar un estilo más realista, gran parte de esa energía desaparece, haciendo que una de las escenas más memorables de Disney se sintiera mucho menos mágica. Al final, La Sirenita es un remake que funciona gracias al talento de su protagonista y al cariño que conserva por la historia original, pero también demuestra que en ocasiones perseguir demasiado el realismo puede hacer que se pierda parte de la fantasía que convirtió al clásico en una obra inolvidable. En el 12, Peter Pan y Wendy. Después de varios remakes muy polémicos, Peter Pan y Wendy llegó con un perfil mucho más bajo. No buscó reinventar por completo el clásico del 53, sino ofrecer una versión un poco más moderna y desarrollar mejor algunos personajes.
Uno de los mayores aciertos fue darle más profundidad a Wendy y al Capitán Garfio. La película intenta mostrar sus motivaciones con mayor detalle, haciendo que ambos personajes tengan un poco más de desarrollo que en la versión animada. Además, visualmente Nunca Jamás luce bastante bien, y las escenas de vuelo conservan parte de la magia que caracteriza esta historia. Sin embargo, el remake también tiene un problema importante: la falta de personalidad. Nunca alcanzaron la sensación de aventura y fantasía que convirtió al clásico en una de las películas más queridas de Disney. Muchas escenas cumplen su función, pero pocas logran quedarse grabadas en la memoria del espectador. Al estrenarse directamente en Disney Plus, tampoco generó el mismo impacto cultural que otros remakes. Pasó relativamente desapercibida, y aunque la mayoría coincidió en que era una adaptación competente, casi nadie la colocó entre las mejores reinterpretaciones de Disney. En pocas palabras, Peter Pan y Wendy es un remake correcto. Respeta la historia original, introduce algunos cambios interesantes y evita los grandes errores de otras adaptaciones, pero tampoco encuentra ese elemento especial que la haga destacar o justificar plenamente su existencia. En el número 11, Alicia en el País de las Maravillas, otra que dirigió Tim Burton. Y es que si había un director capaz de recrear un mundo tan extraño, caótico e imaginativo, era él, y al menos visualmente cumplió con creces. La película fue un auténtico fenómeno en taquilla, superando los $1.000 millones y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de Disney. Sus escenarios, el diseño de personajes y los efectos visuales construyeron un país de las maravillas impresionante, acompañado por un reparto encabezado por Johnny Depp como el sombrerero loco, Helena Bonham Carter como la reina roja y Anne Hathaway como la reina blanca. Sin embargo, también fue uno de los remakes más divisivos. En lugar de adaptar directamente la historia del clásico animado de 1951, Tim Burton decidió presentar una secuela espiritual con una Alicia ya adulta que regresa al País de las Maravillas para cumplir una especie de destino heroico. Ese cambio de enfoque hizo que muchos sintieran que la película perdía parte del encanto absurdo, impredecible y surrealista que definía tanto la obra de Lewis Carroll como al clásico de Disney. En lugar de una aventura llena de situaciones extravagantes, la historia se convierte en una clásica lucha entre el bien y el mal, con una estructura mucho más convencional. Aún así, es imposible negar su importancia. Su enorme éxito en taquilla fue el que convenció a Disney de apostar de lleno por los remakes live action durante la siguiente década. Puede que no sea la adaptación favorita de todos, pero sin el triunfo de Alicia en el País de las Maravillas, probablemente muchos de los remakes que vinieron después nunca habrían existido. En el número 10, La Dama y el Vagabundo. Se mantuvieron fieles al clásico de 1955 y en términos generales cumplieron. La película conserva el romance entre reina y golfo, recrea varios de los momentos más icónicos de la original, incluida la famosa escena del plato de espagueti, y logra transmitir ese ambiente cálido y familiar que hizo tan querida la versión animada. Además, el uso de perros reales apoyados por efectos digitales para sus expresiones le dio un encanto especial que muchos espectadores apreciaron. También aprovechó la oportunidad para utilizar algunos elementos que habían envejecido mal en la película original, especialmente la representación de los gatos siameses, sustituyendo esa escena por una versión más acorde con los tiempos actuales, sin alterar demasiado la esencia de la historia. Sin embargo, el mayor problema de este remake no fue la película en sí, sino su lanzamiento. La Dama y el Vagabundo se estrenó directamente en Disney Plus, como uno de los títulos de lanzamiento de la plataforma. Al no pasar por los cines, nunca tuvo el mismo impacto mediático que otros remakes como Aladdin o El Rey León, y con el paso del tiempo terminó siendo una de las adaptaciones más olvidadas de Disney. Quizá no revolucionó la historia ni superó al clásico animado, pero tampoco cometió grandes errores. Es un remake sencillo, encantador y respetuoso con su material original, que probablemente habría recibido mucho más atención si hubiera tenido un estreno en la pantalla grande. En el número 9, El Rey León. Aquí empezamos con la duda. ¿Es live action cuando todo es CGI? Porque si hablamos de espectáculo visual, pocos remakes pueden competir con El Rey León. Dirigida por Jon Favreau, la película sorprendió al mundo con su nivel de efectos especiales. Técnicamente fue un logro impresionante y un auténtico éxito en taquilla, superando los $1.600 millones y convirtiéndose en uno de los remakes más exitosos de Disney. Sin embargo, ese realismo que buscaron terminó convirtiéndose en su mayor debilidad. En la película animada del 94, Simba, Mufasa, Scar y el resto de los personajes transmitían emociones a través de expresiones exageradas que hacían reír, llorar o emocionarse al espectador. En esta nueva versión, al buscar que los animales se comportaran como leones reales, muchas de esas expresiones desaparecieron. Los personajes lucían impresionantes, pero también muy inexpresivos. El resultado fue una película visualmente espectacular, pero que para muchos perdió parte de la fuerza emocional del clásico. Escenas tan icónicas como la muerte
muerte de Mufasa o el enfrentamiento final entre Simba y Scar seguían siendo impactantes por la historia que contaba, pero ya no transmitían la misma intensidad que la versión animada. Aún así, sería injusto decir que es un mal remake. Conserva prácticamente toda la historia, cuenta con un reparto de voces de primer nivel y demuestra hasta dónde puede llegar la tecnología cinematográfica. Simplemente dejó una lección importante. A veces ser más realista no significa ser más emotivo, y en una historia como El Rey León las emociones simplemente han sido más importantes que el realismo. En el número 8, Aladdin. Antes de su estreno, esta película parecía destinado al fracaso. Los primeros avances, especialmente la aparición del genio interpretado por Will Smith, fueron duramente criticados y muchos pensaban que nadie podría igualar la inolvidable interpretación de Robin Williams en la versión animada de 1992. Y la verdad, no se equivocaban. Al final la película terminó superando las expectativas, a lo mejor porque eran demasiado bajas. Lejos de intentar imitar a Robin Williams, Will Smith decidió darle su propio estilo al genio, combinando su carisma, humor y personalidad. El resultado convenció a gran parte del público y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más elogiados del remake. Además, Guy consiguió mantener el espíritu divertido y aventurero del clásico. Las canciones más icónicas regresaron con nuevas versiones. La química entre Aladdin y Jasmine funcionó bastante bien y el personaje de Jasmine incluso recibió un mayor desarrollo, con una historia más activa y una nueva canción, que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película. Eso no significa que fuera perfecta. Algunos efectos visuales fueron cuestionados. Jafar fue considerado menos intimidante que en la versión animada, y varios fans siguen prefiriendo el carisma del clásico del 92. Sin embargo, el balance general fue muy positivo, y con una recaudación superior a los $1.000 millones, Aladdin demostró que un remake podía respetar la esencia del original, aportar algunos cambios interesantes y al mismo tiempo encontrar su propia identidad sin depender únicamente de la nostalgia. En el número 7, 101 Dálmatas. Mucho antes de que Disney convirtiera los remakes live action en una estrategia anual, 101 Dálmatas ya había demostrado que era posible adaptar un clásico animado con éxito. Estrenada en el 96, fue uno de los primeros grandes experimentos del estudio y para muchos uno de los que mejor ha envejecido. Gran parte del mérito recae en Glenn Close, que entregó una interpretación de Cruella de Vil que hasta el día de hoy sigue siendo considerada una de las mejores villanas en un remake de Disney. Su presencia, exagerada, elegante y completamente despiadada, logró capturar lo esencial del personaje, sin limitarse a copiar la versión animada. Otro de sus grandes aciertos fue apostar por perros reales en lugar de depender completamente de efectos especiales. Esto le dio un encanto especial a la película y permitió que incluso décadas después siga sintiéndose sorprendentemente bien realizada. Además, el remake fue inteligente al construir su propia identidad. Conserva la historia básica del clásico del 61, pero adapta varios elementos al contexto de los años 90 y desarrolla un estilo propio, sin sentirse como una copia escena por escena. Puede que hoy existan remakes con efectos visuales mucho más impresionantes, pero 101 Dálmatas demuestra que una buena adaptación depende mucho más de personajes memorables y una dirección con personalidad que de la tecnología. Es uno de esos casos en que Disney encontró el equilibrio entre respetar el clásico y ofrecer una versión con vida propia. Número 6. Lilo y Stitch. Después de varios años en que los remakes de Disney fueron recibidos cada vez con más dudas, Lilo y Stitch llegó con un reto enorme: adaptar una película que, a diferencia de muchos clásicos del estudio, todavía tenía una conexión emocional muy fuerte con sus fans. Y para sorpresa de muchos, consiguió algo que parecía cada vez más difícil para Disney: mantener el corazón de la historia original. El mayor acierto de la película fue entender que Lilo y Stitch nunca fue solo una historia sobre un extraterrestre azul causando caos, sino sobre una niña que se siente diferente, una familia intentando mantenerse unida y la idea de que nadie debe ser abandonado. El concepto de Ohana sigue siendo el centro de la película y es lo que permite que la nueva versión funcione, a pesar de que al final lo modifican un poco. Stitch fue uno de los elementos más importantes del remake, y aunque existían dudas sobre cómo trasladar el personaje a la acción real, el resultado logró conservar su personalidad, su humor y esa mezcla entre ternura y destrucción que lo convirtió en uno de los personajes más queridos de Disney. Además, la película tuvo cuidado de no cambiar la esencia de Lilo y Nani. La relación entre ambas sigue siendo el corazón emocional de la historia, algo que muchos fans temían que se perdiera al actualizar la película. Por supuesto, no está libre de críticas. Algunos espectadores sintieron que no aporta suficiente
suficientes novedades respecto a la versión animada, y que los cambios que hicieron eran innecesarios, como el final. Pero a diferencia de otros remakes que parecían existir únicamente para repetir una fórmula, Lilo y Stitch demuestra que una nueva versión todavía puede emocionar cuando entiende qué hizo especial al original. Los cambios buscan ampliar la historia, tal vez con una secuela, y más que intentar reemplazar la película del 2002, este remake funciona como un homenaje a una historia que sigue demostrando, años después, que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. En el número 5, El libro de la selva, pero la del 94. Porque cuidado aquí, antes de que Disney comenzara su gran etapa de remakes de live action, El libro de la selva de 1994 ya había demostrado que una nueva versión podía tomar un camino completamente diferente al material original y aún así funcionar. A diferencia de la película animada de 1967, esta adaptación decidió abandonar gran parte del tono musical y familiar para convertirse en una aventura mucho más seria, con más acción y un enfoque más cercano a la novela original. Aquí Mowgli deja de ser simplemente un niño que descubre la selva y se convierte en un protagonista que debe enfrentarse a peligros reales en un mundo mucho más salvaje. Uno de sus mayores aciertos fue precisamente no intentar copiar la versión animada. La película construyó su propia identidad, con escenarios reales, una atmósfera más aventurera y un tono diferente que la separó de otros remakes que simplemente repitieron escenas conocidas. Aunque no fue un enorme fenómeno de taquilla ni alcanzó el mismo reconocimiento que otros proyectos de Disney, con el paso de los años ha ganado cierto reconocimiento como una adaptación distinta y entretenida. Por supuesto, para muchos fans del clásico animado, la ausencia de las canciones, el humor y personajes tan queridos como Baloo y el Rey Louie hizo que perdiera parte de la magia original, pero precisamente por atreverse a ser diferente, El libro de la selva se mantiene como uno de los remakes más interesantes de Disney. Una película que no buscó reemplazar al clásico, sino contar otra versión de la misma historia. En el número 4, Mi amigo el dragón. Aunque la original no era completamente animada, esta versión live action tampoco es completamente live action. De todos los remakes de Disney, Mi amigo el dragón es probablemente uno de los más sorprendentes. A diferencia de muchos otros proyectos del estudio, esta película no intentó repetir la fórmula de la original, sino que tomó la idea principal y la reconstruyó completamente para una nueva generación. La versión original combinaba actores reales con animación tradicional y tenía un tono más cercano a un musical familiar. En cambio, el remake decidió convertirse en una historia mucho más emotiva y realista sobre la amistad entre un niño perdido y un dragón que se convierte en su única compañía. Uno de sus mayores aciertos fue precisamente la relación entre Pete y Elliot. La película se toma el tiempo para construir ese vínculo, haciendo que el dragón no sea simplemente una criatura fantástica, sino un verdadero amigo que representa protección, cariño y la necesidad de encontrar un hogar. Además, el apartado visual fue uno de sus puntos más destacados. Elliot fue creado completamente con CGI, pero logró tener una apariencia tierna y expresiva, sin perder la sensación de ser una criatura real dentro del mundo de la película. Esto ayudó a que el público conectara emocionalmente con él. El reparto también fue uno de sus grandes pilares. Oak Figley como Pete, Bryce Dallas Howard como Grace y Robert Redford aportaron actuaciones sólidas que ayudaron a darle más peso dramático a la historia. Aunque no tuvo el impacto comercial de otros remakes, con el tiempo ha sido reconocida como una de las adaptaciones más infravaloradas del estudio. Para muchos espectadores no solo iguala a la película del 77, sino que la supera ampliamente al convertir una idea sencilla en una historia mucho más profunda y conmovedora. Mi amigo el dragón es la prueba de que un remake puede funcionar cuando no intenta copiar al pasado, sino entender qué emoción hizo especial a la historia original, construir algo nuevo a partir de ella modificando lo mínimo posible. Y entrando en nuestro top 3, Cenicienta. Cenicienta llegó como una de las primeras pruebas de que transformar sus clásicos animados a películas live action podían funcionar realmente. La gran diferencia de esta adaptación es que entendió algo fundamental. No necesitaba cambiar la historia por completo para ofrecer algo nuevo. En lugar de intentar reinventar el cuento, tomó la esencia del clásico animado de 1950 y la expandió con más profundidad, especialmente en la historia de Ella y su relación con su familia. Uno de los mayores aciertos fue darle más personalidad a sus protagonistas. La película muestra una Cenicienta más desarrollada, explicando de dónde viene su fortaleza y por qué decide seguir siendo amable a pesar del maltrato que recibe. La famosa frase "ten valor y sé amable" se convirtió en el verdadero mensaje central de la historia. Y visualmente, la película es una de las más elegantes de todos los remakes de Disney. Los vestuarios, los escenarios y especialmente la transformación del vestido azul se convirtieron en algunos de los momentos más recordados de la película.
La dirección de Kenneth Branagh logró crear una atmósfera de cuento de hadas clásico sin sentirse anticuada. El reparto también fue uno de sus puntos fuertes. Lily James consiguió una interpretación llena de encanto como Cenicienta, mientras que Cate Blanchett destacó como Lady Tremaine, más compleja y fría que la versión animada. Aunque algunos consideran que no aporta tantos cambios como otros remakes, justamente esa fidelidad es una de sus mayores virtudes. Cenicienta no intenta corregir ni reemplazar al clásico, sino recordar por qué funcionó desde el principio y darle una nueva vida para una generación diferente. Es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer un remake, respetar la magia original, agregar nuevos elementos y entender que algunas historias no necesitan ser transformadas, solo contadas con el mismo cariño. En el número 2, La Bella y la Bestia. Para este live action la presión era enorme. La Bella y la Bestia de 1991 no solo era una de las películas más importantes del estudio, sino que fue la primera película animada en ser nominada al Oscar a Mejor Película. Cualquier nueva versión tenía una tarea prácticamente imposible: estar a la altura de un verdadero ícono. Y aunque no logró reemplazar al clásico animado, sí consiguió algo impresionante: convertirse en uno de los mayores éxitos de la historia de Disney. La película mantuvo gran parte de la esencia original, recuperando las canciones, los personajes y los momentos más recordados, pero también aprovechó la oportunidad para expandir algunos elementos de la historia. Bella recibe más desarrollo como inventora y como una protagonista más independiente, mientras que se exploró un poco más el pasado de Bestia y la relación entre ambos. Uno de sus mayores atractivos fue su apartado visual. Los escenarios, el vestuario y la recreación del castillo hicieron que la película se sintiera como un auténtico cuento de hadas llevado a la vida real. Además, la escena del baile entre Bella y Bestia volvió a convertirse en uno de los momentos más destacados de la película. Por supuesto que también hubo críticas. Algunos espectadores sintieron que era demasiado parecida a la versión animada y que al intentar ser tan fiel no aportaba suficientes elementos nuevos, pero también hubieron opiniones divididas sobre algunos efectos visuales y sobre ciertas decisiones de adaptación. Sin embargo, el impacto fue innegable. Con una recaudación mayor a los $1.200 millones, La Bella y la Bestia se convirtió en un fenómeno mundial y confirmó que los remakes live action podían ser una de las mayores apuestas comerciales de Disney. Más allá de sus críticas, representa uno de los momentos más importantes de esta nueva era del estudio. Una película que demostró que la nostalgia, combinada con una producción de enorme escala, podía conquistar nuevamente a millones de espectadores alrededor del mundo. Y en el número 1, El libro de la selva. Porque la gran pregunta de esta lista es cómo mejorar una historia que ya era un clásico, y la respuesta es El libro de la selva de 2016. Después de años viendo adaptaciones que simplemente copiaban escena por escena sus versiones animadas, Jon Favreau tomó un camino diferente. La película respeta la esencia de la cinta de 1967, conserva personajes icónicos como Baloo, Bagheera y Shere Khan, pero al mismo tiempo construye una experiencia completamente nueva, más oscura, más emocionante y con un tono más cercano a la aventura original de Rudyard Kipling. Uno de sus mayores logros fue demostrar que el formato live action podía aportar algo más que nostalgia. Aunque prácticamente todos los animales fueron creados mediante CGI, la tecnología utilizada fue tan avanzada que el espectador llegó a olvidar que estaba viendo efectos digitales. La selva se siente viva, los animales parecen reales y cada escena transmite una escala cinematográfica impresionante. Pero el mayor triunfo de la película no es solamente en lo visual, sino en cómo actualiza la historia. Mowgli deja de ser simplemente un niño que intenta encontrar su lugar y se convierte en un personaje más complejo, enfrentándose a la pregunta de si realmente pertenece al mundo de los humanos o al de los animales. Además, el reparto de voces elevó aún más la experiencia. Bill Murray como Baloo, Ben Kingsley como Bagheera, Idris Elba como Shere Khan y Christopher Walken como el Rey Louie aportaron personalidad y presencia a personajes que ya eran legendarios. La película también consiguió algo que pocos remakes han logrado: ser apreciado tanto por quienes crecieron con la versión animada como por una nueva generación de espectadores. La crítica la recibió con entusiasmo y su éxito demostró que un remake podía ser algo más que una repetición del pasado. El libro de la selva es la prueba de que un buen remake no necesita reemplazar al original, sino entenderlo, respetarlo y encontrar una nueva forma de contar la misma historia. Para muchos críticos y fanáticos no solo es el mejor remake de Disney, sino uno de los pocos casos en que la nueva versión logra por lo menos estar a la par del clásico que le dio origen. Y después de recorrer todos estos remakes, queda claro que hacer una nueva versión de un clásico de Disney no es tarea sencilla. Cuando una película marcó a varias generaciones, cualquier cambio será analizado con lupa, y cualquier decisión puede generar rechazo entre los fans que crecieron con la historia original. El gran reto de un remake está en encontrar el equilibrio perfecto,
ser lo suficientemente fiel para conservar la magia que hizo especial a la película original, pero lo suficientemente diferente para justificar su existencia. Una copia escena por escena puede sentirse innecesaria, pero cambiar demasiado una historia puede hacer que pierda aquello que la convirtió en un clásico. También está el desafío de aprovechar las nuevas herramientas. Los avances tecnológicos permiten crear mundos más impresionantes, efectos visuales increíbles y experiencias más grandes. Pero una película no funciona solamente por verse mejor. El corazón de la historia, sus personajes y las emociones que transmiten siguen siendo lo más importante. Por eso algunos remakes funcionan y otros no. El libro de la selva, Cenicienta o La Bella y la Bestia entendieron que no se trata de reemplazar sus versiones animadas, sino de encontrar una nueva manera de hacer que esas historias volvieran a emocionar. En cambio, otras terminaron demostrando que una gran producción, un enorme presupuesto y tecnología de última generación no siempre pueden recrear la magia original. Y antes de terminar, vale la pena aclarar algo importante. En este ranking no aparecen películas como Maléfica del 2014, porque aunque está basada en el universo de La Bella Durmiente, no es un remake live action de la película animada. Es una reinterpretación del cuento desde otro punto de vista, enfocándose en la historia y la personalidad de la villana. Lo mismo ocurre con películas como Cruella o Alicia a través del espejo, que toman personajes o mundos conocidos para contar historias nuevas, pero no buscan adaptar directamente sus clásicos animados. Porque al final, un buen remake no es simplemente volver a contar una historia conocida, es demostrar que esa historia todavía tiene algo nuevo que decir, y esa es la razón por la que algunos logran convertirse en nuevos clásicos, mientras que otros quedan solamente con intentos de recuperar una magia que ya existía.